Buenas tardes. Antes de comenzar, pedimos el favor de que todos ustedes apaguen o pongan en modo de alerta vibrante sus celulares para no interferir con el desarrollo normal del evento. Evento central de apertura de las nuevas Cortes 2014-1, posgrados Facultad de Educación. La Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia les da una cordial bienvenida al evento central de apertura de las nuevas Cortes 2014-1, posgrados Facultad de Educación. Este evento es organizado por Decanato, Comité de Posgrados y Departamento de Educación Avanzada de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, en el marco de la celebración de los 60 años de la facultad. Queremos hacer una mención especial a la Oficina de Relaciones Públicas de la Universidad por su apoyo en la organización y convocatoria de los invitados especiales y a todas las personas que posibilitaron la realización de este evento. Desde el 1 de marzo de 1954, la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia dio inicio a su propósito misional de formar maestros y maestras para los distintos niveles y contextos educativos del departamento y del país, incluida la formación del profesorado universitario y la formación continua de los maestros en ejercicio, a través de la investigación como eje articulador de la docencia y la extensión, en consonancia con las problemáticas y necesidades de la sociedad contemporánea. Nuestro reto es formar a los futuros maestros en la capacidad de reconocer al otro desde una actitud de apertura en el diálogo y la comunicación diversa e intercultural, lo que exige el respeto al saber ancestral, a la identidad cultural propia y al saber popular, también al saber de la socialización. Darle cabida a estos saberes en el quehacer investigativo de la universidad y de la facultad ha sido una forma de contribuir también a la construcción de un país más democrático, equitativo e incluyente. En el marco de la celebración de los 60 años de la Facultad de Educación, el Comité de Posgrados organiza este evento público de apertura a las nuevas cohortes de los programas de posgrado. La 11ª cohorte del doctorado en educación, la 11ª cohorte de la maestría en educación en Medellín, la 2ª cohorte de la maestría en educación en las regiones de Oriente, Magdalena Medio, Urabá, Suroeste y Bajo Cauca, y la 1ª cohorte de la maestría en educación en ciencias naturales. Igualmente, se hará un reconocimiento especial a los grupos de investigación y a los coordinadores de la línea de formación del programa de maestría en educación, por su apoyo y dedicación en los procesos de selección y evaluación de los aspirantes. Para finalizar, se hará entrega de los certificados a los profesores que terminaron satisfactoriamente el diplomado para el fortalecimiento académico e investigativo para la docencia en posgrado. Saludamos a todos los asistentes a este evento, tanto los que se encuentran presentes en el auditorio como a los que están conectados gracias a nuestra transmisión vía streaming y también la videoconferencia en las sedes regionales de la Universidad de Antioquia, las sedes de Oriente, Suroeste, Magdalena Medio y Bajo Cauca. Esta tarde nos acompañan en la mesa principal la doctora Paula Andrea Giraldo Restrepo, coordinadora de becas de maestría para docentes de la Gobernación de Antioquia, el señor rector de la Universidad de Antioquia, el doctor Alberto Uribe Correa, el doctor John Jairo Albolea Céspedes, vicerrector general de la universidad, el doctor Fabio Humberto Giraldo Jiménez, director de posgrados de la Universidad de Antioquia, el señor decano de la Facultad de Educación, doctor Carlos Arturo Soto Lombana, y nuestro ponente, el profesor Luis Carlos Arboleda Aparicio, de la Universidad del Valle. Además nos acompañan en el auditorio el doctor Néstor Raúl Gamboa Ardila, director de la Agencia de Educación Superior de Medellín, Sapiencia.
También nos acompañan los miembros del Consejo de la Facultad de Educación, los jefes de departamentos y el jefe del Centro de Investigaciones, los coordinadores de programa de posgrados y pregrado, los profesores y estudiantes de posgrado, personal de apoyo administrativo. A todos ellos, muchas gracias por acompañarnos. El señor gobernador, doctor Sergio Fajardo Valderrama, se excusa por no asistir a la invitación que le hicimos para presenciar este acto de apertura de las nuevas cortes de posgrados. Él envía una carta, a la cual leeré a continuación. Gobernación de Antioquia, despacho del gobernador. Medellín, 19 de febrero de 2014. Doctor Carlos Arturo Soto Lombana, decano Facultad de Educación, Universidad de Antioquia. En nombre del Gobierno Departamental, Antioquia la más educada, quiero expresarle los agradecimientos por su atenta invitación a formar parte de la mesa directiva en el evento de apertura de las nuevas cohortes de los programas de doctorado y maestría en educación y de maestría en educación en ciencias naturales que se realiza el jueves 20 de febrero de 2014 a las 2:30 de la tarde. Aunque hubiera sido mi deseo acompañarles en la fecha y hora de programación del evento, me estaré disponiendo a regresar a Cartagena, donde asistiré al tercer Congreso de la Minería a gran escala, razón por la cual no tendré la posibilidad de estar con ustedes. La celebración de los 60 años de la Facultad de Educación constituye una oportunidad muy propicia para extenderle mis felicitaciones, tanto a usted como a quienes allí laboran, aplicando criterios de excelencia en la producción de conocimientos, en educación y en formación de los maestros. Antioquia, la más educada, se alegra con esta significativa conmemoración. Con aprecio y gratitud, Sergio Fajardo Valderrama, gobernador de Antioquia. A continuación, invito al señor decano de la Facultad de Educación, el doctor Carlos Arturo Soto Lombana, para que haga la apertura del evento. Muy buenas tardes. Un saludo muy especial al señor rector de la Universidad de Antioquia, doctor Alberto Uribe Correa, al señor vicerrector general, doctor John Jairo Arboleda Céspedes, a la secretaria de Educación del municipio de Medellín, Alessandra Peláez, al director de posgrados de la Universidad de Antioquia, el doctor Fabio Humberto Giraldo Jiménez, a la representante de la Gobernación de Antioquia y coordinadora de los programas de becas de maestrías, doctora Pablo Andrea Giraldo Restrepo, a nuestro querido amigo y colega, el doctor Luis Carlos Arboleda, profesor de la Universidad del Valle, fue subdirector de Colciencias y vicerrector de la Universidad de esta prestigiosa institución que nos acompaña aquí como orador principal. Para los asistentes, para los profesores de la Facultad de Educación, para los estudiantes de maestría, de doctorado, para los invitados especiales, un saludo muy especial. Este año, como creo que hemos tratado de mostrarlo, estamos en clave de cumplir 60 años de una facultad muy emblemática de la Universidad de Antioquia. Nacimos en el año de 1954 como Facultad de Ciencias de la Educación y en el año de 1961 la universidad, a instancias de la Facultad de Educación, creó el Instituto de Estudios Generales y le cambió el nombre a la facultad por Facultad de Educación. Analizar esa decisión institucional es algo que todavía estamos en mora y que tanto ha repercutido eso en la formación de los educadores. A mí no me queda la menor duda que eso fue una decisión de mucha trascendencia. Personalmente creo que con esta decisión muchas de las aspiraciones en el campo de la educación quedaron relegadas, pero que es momento en estas épocas en donde estamos haciendo los balances de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos, de poder reencauzar muchos de estos desafíos. En el año de 1968 la Facultad de Educación creó el Departamento de Educación Avanzada. Son casi 45 años de este departamento, también muy emblemático, de los departamentos de la universidad pioneros en la formación posgraduada,
La Facultad de Educación se conoce en el ámbito nacional e internacional por tener programas de maestría en el campo de la orientación, consejería escolar, administración educativa, sociología de la educación y más recientemente los programas de maestría y doctorado en educación. Durante todo este tiempo estamos sumando cerca de 3.000 personas que han pasado por los programas de especialización, maestría y doctorado que tiene la Facultad de Educación. Esa es una cifra supremamente relevante, importante, pero que le hemos hecho en 45 años. Durante ese tiempo incluso la universidad, por un acuerdo superior, no sé durante cuánto tiempo eso, pero fácilmente pueden ser unas 2 o 3 décadas, subvencionó la formación de los educadores. Teníamos nosotros una resolución, un acuerdo superior que decía que los profesores que lograban ingresar a la Universidad de Antioquia, a la Facultad de Educación, quedaban exentos del pago de matrícula. Y no solamente eran los profesores de Medellín y Antioquia, sino era cualquier profesor del país. Esta decisión, este beneficio que tenían los profesores fue revisado en el año 2006 porque consideraba a la universidad que era abiertamente inconstitucional y que privilegiaba ya un sector sobre el cual también había una serie de apoyos en marcha. Afortunadamente, tanto los gobiernos municipal y departamental de esa época, que hoy casualmente están al frente también de estas administraciones, ¿cierto? Tanto el doctor Gaviria como gobernador, como el doctor Sergio Fajardo como alcalde, consideraban que la subvención entonces debería de provenir de estas instancias administrativas. Y es desde ese momento en que la facultad comienza también a desarrollar sus programas de posgrados con un apoyo muy importante desde el punto de vista financiero de la alcaldía y de la gobernación. Estamos nosotros asistiendo también a un hecho histórico de una gobernación que ha constituido como eslogan constituirse como Antioquia la más educada, y el gobernador ha decidido que uno de sus puntales es el de favorecer y el impulsar la formación posgraduada. De ahí aparece esta convocatoria tan importante de otorgar 800 becas para favorecer a estudiantes, profesores de las regiones de Antioquia, y nos convocó a varias universidades acreditadas de la región para que ofertemos a través de los programas de maestría cupos para recibirlos. Por supuesto que formar 800 profesores no es una tarea fácil. Les he dicho que en 45 años hemos formado cerca de 3.000 y formar 800 profesores en una sola convocatoria, pues por supuesto que eso son grandes números. Afortunadamente en este proceso estamos acompañados de otras universidades de la región. La Facultad de Educación hizo una convocatoria para recibir cerca de 500 de estos profesores. Resultaron finalmente seleccionados 180 profesores que se suman a los 50 profesores que desde la primera corte veníamos formando, con lo que en este momento tenemos una cobertura de profesores activos matriculados de cerca de 230 profesores que están en Urabá, que están en Bajo Cauca, que están en el Magdalena Medio, que están en el sureste, que están en el oriente antioqueño y por supuesto en Medellín. Como yo les he planteado a mis colegas, en realidad este desafío además se enmarca dentro de una reciente reconocimiento que el Gobierno Nacional nos hizo de otorgarnos la acreditación de alta calidad tanto para el programa de maestría en educación como para el programa de doctorado en educación. Somos la única facultad en el país que cuenta con estos programas, con esta acreditación, cosa que además de ser muy importante para nosotros, entraña también enormes responsabilidades, porque no solamente se trata de ofrecer un servicio y ofrecer un espacio académico de formación de investigadores, sino además de eso de hacerlo con la calidad que eso merece. Entonces, quiero dejar aquí diciéndoles que la Facultad de Educación está muy honrada, se siente respaldada por los gobiernos municipal, departamental, por la dirección de la universidad y por supuesto que nosotros no vamos a vamos a estar por debajo de ese desafío. En el programa de doctorado, que también damos apertura hoy,
hemos podido consolidar cerca de unos 45 doctores formados en este programa y que actualmente tenemos un número muy considerable de estudiantes que avanzan en las diferentes líneas de formación. Recientemente tuvimos la visita del decano de Educación de la Universidad de British Columbia, que me comentaba que tenían cerca de 300 estudiantes de doctorado en la Facultad de Educación. Yo decía, ojalá algún día podamos tener un número de esa naturaleza, pero eso implica, por supuesto, recursos económicos, recursos humanos, que es lo más importante, y toda una estrategia a nivel formativa que articule y que, por supuesto, no nos deje de lado también los grandes desafíos que tenemos con la formación de los educadores. La Facultad de Educación en este momento tiene alrededor de unos 2.300 estudiantes de pregrado en 7 carreras de licenciatura. Esta mañana el señor rector nos comentaba que se trata precisamente de una de las facultades más grandes del país, insertada dentro de una institución de alta calidad, por consiguiente entonces también eso implica que los procesos que hacemos aquí tienen una enorme responsabilidad. Quiero dar un saludo por último a los estudiantes que ingresan hoy a hacer sus estudios, a quienes nos siguen a través de streaming y que están en las diferentes sedes, una bienvenida. Siéntanse en la universidad, su alma mater, a los estudiantes que están en Medellín, también por supuesto, con todo lo que ello implica, una cordial bienvenida, y a todos ustedes pues un agradecimiento muy especial por estar presentes hoy en este histórico acontecimiento, no solamente para la facultad, sino para la universidad y para la educación en general. Muchas gracias. Muchas gracias por las palabras del señor decano Carlos Arturo Soto Lombana. También esta tarde contamos con la presencia de la doctora Alexandra Peláez Botero. Ella es secretaria de Educación del municipio de Medellín. Agradecemos su participación en la tarde de hoy y la invitamos a que nos regale un saludo de bienvenida a las nuevas cortes de posgrados. Bueno, muy buenas tardes a la mesa principal, muy buenas tardes a todos los estudiantes que nos acompañan hoy. Primero quiero excusarme porque venía de una mesa de trabajo con Medellín, cómo vamos precisamente con el tema de calidad de la educación y cuál era la ruta que se trazaba el municipio de Medellín para estos próximos 2 años. Hago alusión a eso no solamente para disculparme, sino para contarles que para el municipio de Medellín los docentes son el corazón y el cerebro del sistema. Que todos los programas que nosotros hoy estamos poniendo a disposición de nuestras instituciones educativas tienen como centro el maestro. Para mí hoy es un honor de verdad estar aquí en la Universidad de Antioquia, estar dándoles la bienvenida y decirles que efectivamente pues el trabajo que hoy empiezan es un proceso arduo. Muchos de ustedes inician también sus estudios de maestría o de doctorado y me siento muy orgullosa de que hayan decidido que esa es la ruta que quieren seguir y que tienen como proyecto de vida. Decirles que la realidad a la que se van a enfrentar en las aulas y especialmente pues en nuestros colegios oficiales no es una realidad fácil, lo planteaba esta mañana y lo planteo aquí. La escuela reúne toda la realidad sociopolítica y económica del país y para eso ustedes que son nuestros docentes deberán entregar esa energía vital 24 de las 24 horas del día, porque no solamente se enfrentan a la formación en el saber disciplinar de cada uno, al saber y al saber enseñar, sino que también cuando se enfrentan a esos estudiantes, se enfrentan a todos los cuestionamientos y a todas las realidades que como personas los atraviesan. Decirles que confío plenamente en el proceso que hace la Universidad de Antioquia para formar los mejores docentes del país y espero que los 800 o los 2000 que tengan hoy en la facultad sean efectivamente nuestro recurso humano dispuesto en el territorio para hacer de esta una Medellín que trabaje todos los días por la vida de nuestros niños y de nuestras niñas. Darles un saludo de bienvenida, corto, sencillo, sentido y decirles que desde la Administración Municipal y desde la Secretaría de Educación estamos prestos para acompañarlos en el proceso y para establecer las alianzas que sean necesarias para que de aquí en adelante ustedes
tengan a la Secretaría de Educación como aliado en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Alexandra Peláez Botero, por su intervención. A continuación invito al señor rector de la Universidad de Antioquia, el doctor Alberto Uribe Correa, para que comparta también unas palabras con nosotros. Bueno, muy buenas tardes. Agradecerles su presencia en esta histórica tarde en que se van a presentar o a iniciar los doctores y maestros que va a formar la Facultad de Educación de nuestra Universidad de Antioquia. Un saludo muy especial para el vicerrector general, el doctor John Jairo Arboleda Céspedes, para el señor decano de la facultad, Carlos Arturo Soto Lombana, para la señora secretaria de Educación Municipal de Medellín, Alexandra Peláez Botero, para Paula Andrea Giraldo Restrepo, coordinadora del programa de becas, para Fabio Humberto Giraldo, director de posgrado de la universidad, para el profesor Luis Carlos Arboleda Aparicio, quien dará la charla central, de profesor de la facultad de la profesor de la Universidad del Valle, para todos los doctorandos y maestros aquí presentes y que están en las distintas sedes y que nos ven a través del screening, para los docentes de la facultad y para todas las personas que nos acompañan en esta tarde. Una feliz tarde para la universidad, para Antioquia y para el país. Yo asimilo, como se dice, que se están alineando los astros. Hoy o en este año, cuando se están celebrando los 60 años de nuestra Facultad de Educación, proclamada como la decana de las facultades y los programas de educación en el país, hay una ebullición en el país que vale la pena destacar. Uno, la semana anterior, se entregaba para muchos uno de los análisis más serios, de los estudios más importantes que se ha hecho en el país, de la Fundación Compartir sobre la educación en Colombia, con la presencia de los más altos dignatarios de la política, de las autoridades del país, del sector productivo y del sector académico. Se presentaron ante el país esas conclusiones que van llegando a todos nosotros en algo pues que hace mucho tiempo la universidad, la facultad, el sistema universitario, las directivas de las distintas centrales o sindicatos de maestros habíamos hablado, pero se necesitaba que alguien pues con los quilates, con el reconocimiento, como es esta fundación, hablara de la necesidad, si Colombia quiere ser competitiva, si quiere brincar en una forma exponencial en el desarrollo, tiene, entre muchas otras obligaciones, consideramos que la prioritaria es la dignificación de los maestros, elevar el estatus, la posición social del maestro, y eso tiene que empezar, según las recomendaciones, desde los mejores bachilleres, subvencionarlos en su formación como licenciados y estimularlos para que ingresen a esa carrera los mejores bachilleres de los distintos colegios públicos y privados
del país, becarlos con becas dignas para su formación de licenciados y darles o apoyarles en su manutención. Igualmente, elevar su nivel salarial. Nada hacemos ni nada atractivo será con esas diferencias tan enormes que hay entre maestros o licenciados en educación y las demás profesiones que egresan en las distintas instituciones de educación de Colombia. Estimular a través de bonificaciones tanto a las instituciones de educación básica y media por los resultados que obtengan. Pero otro de los astros que se está alineando es que Colombia desde el 2012, aunque no en la proporción que propone este informe de compartir, está tratando de iniciar esa tarea y, como dice el adagio chino, un recorrido de muchos kilómetros empieza por un primer paso. Ya el Ministerio de Educación, aunque no, insisto, en la misma proporción en que propone el informe, está tratando de hacerlo. Lo otro es Antioquia la más educada, una gobernación que en los 200 años de ponga tal vez por segunda vez, porque hay que rendir homenaje a Pedro Justo Berrío, por allá en 1869 o 70 del siglo antepasado, del siglo XIX, puso la educación como uno de sus ejes de gobierno. Y muchos años después vuelve la educación a ser un eje en el plan de desarrollo del departamento de Antioquia, con Antioquia la más educada. Y la alcaldía de Medellín, en su proyecto, en su programa, ya lo decía el decano, ya lo decía la señora secretaria, también tiene en la educación uno de sus ejes fundamentales. En su plan de inversiones va, y así lo prometió el señor alcalde, no solo a crear nuevas instituciones de educación superior, a fortalecer la llamada sapiencia, sino a crear un gran centro, una gran casa del educador, que ojalá fuera, pues, como hemos pensado, muy cerca de nosotros, como un reconocimiento, señora secretaria, a estos 60 años de la Facultad Decana de la Educación en el país. Y también promete el señor alcalde muy pronto aplicar una suma de recursos muy importantes para las nuevas tecnologías de la comunicación, para fortalecer a los educadores y a los centros de educación en esas nuevas tecnologías de la comunicación. Esto es un gran reto que ustedes como facultad, que nosotros como alma mater, nos tiene que llenar de orgullo, pero igualmente de compromiso y de reflexión, porque la sociedad nos está mirando. Por fin se están alineando los astros y nosotros, y lo digo con mucho orgullo, como educadores tenemos que mostrarle a la sociedad que no solo cuando nos estimulan somos capaces de responderle mejorando la calidad, no solo de Antioquia, no solo de Medellín, sino contribuir y volver a poner a Antioquia como ese referente que otrora fue a nivel nacional en educación básica y media. Yo creo, y estoy seguro de ello, que esta cohorte de doctores, de maestros, que tienen tantas aspiraciones, que soñamos con su formación, no solo
en la parte pedagógica, sino en la parte de ciencias naturales, que hagan una investigación de tantas que mañana van a contribuir en la formación de esos niños y niñas, de esos jóvenes antioqueños o colombianos, para despertar en ellos esa inquietud, ese aspecto tan fundamental como es la investigación. Y partir de esa investigación es mirar el impacto que este número tan apreciable de formadores que se están formando, valga la redundancia, al más alto nivel, como son las maestrías y los doctorados, socialmente, cómo van a impactar esa educación que tanto quiere Colombia, que tanto quiere Antioquia. Yo estoy seguro que con su compromiso, con su inteligencia, con la guía que les va a dar los docentes, la facultad y la universidad, lo vamos a lograr entre todos. El problema de la baja o mala educación que tiene Colombia, ese es otro parte del informe de compartir, no es solo de los maestros, no es solo de la baja calidad de las aulas, es un problema nacional en la que tenemos responsabilidad todos. Y valga bien una universidad como la de Antioquia, tiene que responder con creces. Siempre que nos hemos hecho esos compromisos, los hemos cumplido, los hemos demostrado que somos una institución con una gran capacidad de respuesta a las demandas que nos hace la sociedad. Los felicito pues como rector de la universidad, como educador que soy, los estimulo y desde ya tengan todo el respaldo y el apoyo de parte de la alta dirección de la universidad en esta magna tarea que emprenden. Que el día de mañana, cuando estén recibiendo sus títulos de doctores y de maestros, recuerden esta feliz tarde en que los invitamos, los felicitamos y los acompañamos en esa formación tan importante para todos. Y yo estoy seguro de que el país va a responder con creces a ese informe que valga la pena todos debemos conocer, pero más que conocer, exigir su cumplimiento para que nuestro país llegue felizmente a lo que todos queremos que sea, para que nuestros hijos tengan otro país muy diferente al que nosotros vivimos. Felicitaciones y muchas gracias. Muchas gracias al señor rector Alberto Uribe Correa por sus palabras. Los invitamos a todos a ponerse de pie para entonar las notas del himno de la Universidad de Antioquia.
Pueden sentarse. Pedimos el favor a todos los miembros de la mesa principal para que ocupen sus lugares en la primera fila del auditorio. Agradecemos la presencia del señor rector de la universidad, del vicerrector general y del director de posgrados de la universidad, quienes se deben ausentar por otras actividades de índole administrativo. Muchas gracias por su presencia. A continuación daremos inicio a la conferencia central a cargo del profesor Luis Carlos Arboleda Aparicio, profesor de la Universidad del Valle, con el tema La responsabilidad social de la investigación en educación y pedagogía. El doctor Luis Carlos Arboleda es profesor e investigador de la Universidad del Valle, es doctor en Historias de las Culturas, de los Saberes y de la Educación de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de la Universidad de París, Francia. Igualmente, estudió un postdoctorado en Historia de las Matemáticas en el Centro de Estudios Históricos, Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, España. Ha participado en la ejecución de varios proyectos de investigación y ha sido autor de numerosas publicaciones, lo anterior relacionado con las ciencias en general y las matemáticas en particular. Se ha desempeñado en varios cargos de gestión académica y científica en el ámbito nacional, específicamente con Colciencias, así como departamental en organismos y comités científicos del Valle del Cauca. Recuerden que si desean hacer alguna pregunta al conferencista, lo deben hacer escribiendo en unos papeles en blanco que se les entregará en el debido momento. Estos serán recogidos por las personas de logística y para esto tendremos alrededor de 15 minutos disponibles en el que se realizará esta ronda de preguntas. Para el público que está conectado a través de la transmisión por streaming, pueden enviar sus inquietudes a través de Twitter, siguiendo la cuenta de la Facultad de Educación, @educación_UDA, con el hashtag #apertura_cohortes posgrado educación. Sean todos bienvenidos y invitamos al profesor Luis Carlos Arboleda para que comience con su intervención. Bueno, muy buenas tardes. Es para mí un placer, como siempre, atender las invitaciones que en los últimos años se han hecho cada vez más frecuentes de diversas actividades en la Facultad de Educación. Creo que voy exhibiendo ya un repertorio de contactos que va desfasando las normales relaciones con algunas de las instituciones del país, y esta es para mí ya mi segunda casa, así que es un placer constatarlo. Bueno, entrando ya en materia, voy a dar cuenta de ese tema que me han pedido los colegas que me han invitado que aborde en esta sesión. Lo primero que quiero recordar es que un tema muy parecido al que voy a exponer lo presenté en una de las mesas del Segundo Congreso Internacional y Séptimo Seminario Nacional de Investigación en Educación y Pedagogía y Formación Docente, que se realizó aquí justamente en la universidad bajo su responsabilidad como entidad central organizadora. Ese tema era la pedagogía del saber analizar en relación con el conocimiento profesional del docente. Que voy a tratar de mostrar que esa categoría de pedagogía del saber analizar me permite abordar el tema de la responsabilidad social de la educación, tanto en lo que se refiere a la capacidad del docente en reflexionar críticamente sobre su propia práctica, como a la posibilidad
de examinar los factores de contexto diversos que intervienen en esa práctica. Aclarémonos entonces sobre el conocimiento profesional del docente. El profesor orienta prácticas discursivas, pedagógicas y didácticas en la escolarización de un saber con el propósito de formar pensamiento del alumno sobre tal saber. Es decir, la principal responsabilidad social del docente es justamente eso, ¿no? Producir en el aula las condiciones que favorezcan el proceso de formación de pensamiento en el alumno, y para ello pues moviliza prácticas discursivas fundamentalmente de carácter pedagógico y didáctico. Esta pedagogía del saber analizar entonces sería la posibilidad de que el docente pueda gestionar esos distintos sistemas discursivos sobre un saber de referencia que intervienen en su propia práctica. El currículum ideal, el currículum real, las transposiciones del saber, estrategias didácticas segmentadas, producciones discursivas del alumno, etc. El señor rector mencionaba entre la convergencia de factores que están dando ese carácter sui generis a este acontecimiento que hoy tenemos, unos de perspectiva histórica, otros de escenarios de futuro, en la medida en que ingresan unas promociones de estudiantes al posgrado, a los posgrados, que seguramente van a significar un gran impacto en la transformación de las condiciones actuales de la docencia. En esa configuración de circunstancias mencionaba el informe Compartir. Y efectivamente, creo yo que la comunidad de docentes está hoy por hoy atraída en la lectura y el análisis de ese informe, que parece ser, hay condiciones para ser optimistas, nos va a ofrecer cambios sustanciales en el panorama actual de la educación en el país. Esperamos que a los 20 años de haber sido propuesto al gobierno el informe de la Comisión de Sabios, este informe Compartir no tenga que esperar 20 años más para que esas recomendaciones sean acogidas. Y lo menciono porque justamente este tema de la pedagogía del saber analizar, uno esperaría, como lo voy a tratar de exponer en la charla, que pueda tener mejor acogida en la política pública del gobierno para la formación de docentes en los próximos años, que la invisibilización que tienen estos aspectos de pedagogía del saber analizar en el informe de los empresarios de Compensar, ¿no? Quiero aclarar que, de nuevo, mi posición es positiva, optimista frente a ese informe, pero ya todos sabemos de que allí no estuvo representada la comunidad de investigadores en educación y pedagogía del país. Es un asunto que ya se comienza a ventilar ampliamente en los medios, inclusive, y tal vez en ausencia de los que son verdaderamente los dolientes de las responsabilidades de formación de docentes en Colombia, pues ciertos aspectos que hacen parte de la reflexión pura y dura de la comunidad no están presentes en el documento. Por ejemplo, la conclusión más importante del documento es la recomendación para que en un lapso de 10 a 15 años, en palabras casi que textuales del documento, se pueda preparar la fuerza docente al más alto nivel de calidad en el país dentro de la estrategia de formación de capital humano para las necesidades del desarrollo económico. Claro, la pedagogía del saber analizar, como voy a plantearlo aquí, nos
ubica en nuevos modelos de formación de educadores en el marco de modelos claves de lo que significa la educación en un país como el nuestro y modelos claves de lo que es la categoría de desarrollo en este país. Son cosas todas que hay que discutir y que su discusión justamente interviene en la definición de cuáles son las direcciones hacia las cuales hay que orientar, más que ese capital humano para el desarrollo, esa comunidad del campo de investigación y formación en educación matemática. El concepto de calidad, ¿no?, el más alto nivel de calidad, en el informe, me parece a mí, por la lectura que he hecho, esconde, es una caja negra que impide visibilizar que la práctica de los docentes es algo más que la producción de logros, resultados y competencias. Es una actividad compleja, es una actividad con ciertas características que es menester examinar a la hora de hacer los grandes planes de, por ejemplo, la masterización para la formación o el mejoramiento en la formación continua de los profesores. Bueno, para empezar entonces, recordemos otro aspecto que en este evento que les menciono de 2009 discutíamos, ¿no?, sobre todo en las mesas de formación de docentes. Esta es una época en la cual en Europa se está abordando el problema de la masterización del profesorado, 2009. En ese momento de la masterización, al menos en Francia, se introduce no como algo, digamos, discrecional del profesor, sino como una política de Estado con los recursos indispensables para calificar a los profesores que puedan pasar los concursos de agregación y de CAPES, ¿no?, y establecer una profesionalización en el oficio. Entonces, en ese momento estábamos discutiendo ese punto, hace ya 4 años, ¿no?, 5 años, y recordábamos 2 polos que enfrentaban la discusión de la formación de docentes en Francia, que era el polo del enfoque académico, ¿no?, qué lugar darle en el currículum a la formación centrada en las disciplinas, en la didáctica, en la historia, qué lugar darle a la formación centrada en los aspectos propiamente relacionados con el oficio, con la profesión, con el quehacer docente. Y la conclusión que sacábamos entre algunos en esa mesa era que manejar ese dilema no implica ni una yuxtaposición ni jerarquización de enfoques, ni tampoco una separación de 2 cosas disjuntas, sino al contrario, una interrelación en el programa de formación entre 2 complementarios. La complementariedad se pensaba entonces en unos básicos, ¿no?, indiscutibles de la formación docente que, por mi formación matemática, yo proponía que los convirtiéramos en unos axiomas, en unos enunciados, no solamente verdades indiscutibles, sino como puntos de partida para deducir cualquier afirmación como verdadera sobre la formación de los docentes. Entonces, el primero de ellos, que la formación del docente en los objetos disciplinares debe situarse en la perspectiva de las necesidades del oficio, lo cual pues explica los importantes esfuerzos que la investigación en educación y pedagogía hace para estudiar las condiciones que hacen posible la transposición de los saberes de referencia en los procesos de enseñanza y aprendizaje, por ejemplo. Esa situación entonces es como la gran cruz de la actividad del docente y nos plantea el hecho singular,
característico del oficio del docente, de que su posición no es simplemente transmitir unos saberes que están allí, sino educar, formar, ¿no?, interactuar con el sujeto, ¿no?, mirar al otro en su subjetividad con respecto a ese saber. Entonces, ese es el tema de la situación. Luego un segundo axioma pedagógico, ¿no?, que es independiente del anterior, pero que de todas maneras tiene su relación en un sistema, es que lo propio al quehacer docente es la producción no precisamente de conocimientos, sino de saberes pedagógicos y didácticos. No es una reproducción, no está amarrada de manera absoluta a un saber de referencia, sino que la creatividad de la práctica docente se adquiere justamente en la recreación de ese saber, en su descontextualización e inclusive en su reinvención, ¿no? La transmisión colocaría la posición del sujeto en la posición de un descubrimiento de algo, ¿no?, mientras que la posición que estoy planteando en este nivel nos colocaría en la reinvención, ¿no? Y luego un tercer axioma, que el conocimiento profesional del docente apunta a su autonomía intelectual, entendida como la capacidad de saber analizar su propia experiencia, ¿no? Autonomía en ese sentido de poder volver sobre los procesos, ¿no?, aún si los resultados del proceso de la formación han obtenido los logros y los avances a nivel de las competencias, que parecería lo que le interesa ante todo al Estado y a la comunidad, a la sociedad, valorar la práctica por los logros. Entonces el tercer axioma es: no hay conocimiento profesional del docente si no hay una disposición del docente a volver sobre los procesos y la heurística de los procesos, más allá de que ellos hayan o no producido determinados logros. Consideramos entonces en lo que sigue esa pedagogía del saber analizar, ¿no? Propongo hacerlo desde dos perspectivas educativas. Una, la formación sobre... he cometido un error aquí. Auxilio. He hundido el botón que no es. Bueno, no aparece el... Entonces, excusen el error. Bueno, entonces propongo que examinemos en lo que sigue este concepto de pedagogía del saber analizar desde dos perspectivas. Una, relativa a la formación de pensamiento sobre un contenido particular, y la otra relativa a las llamadas nuevas realidades del campo de la educación. En cuanto a la primera, la formación en un contenido particular, pues podemos, y eso es un asunto que se puede ver claramente con respecto a al currículum de formación
de los colegas que hoy ingresan a los programas, pues hay una parte que se refiere a los conocimientos académicos y que tiene que ver con temas como los siguientes: fines y contenidos de las disciplinas, un componente sobre formación histórica de los conceptos académicos, un componente de dimensión personal del alumno, el tema de la dimensión institucional de la escuela, los modos de enseñanza. De una u otra manera, sea cual sea el lenguaje técnico que se escoja, en todo caso los conocimientos académicos están relacionados grosso modo con esos niveles. Luego hay una batería de conocimientos profesionales que tendrían que ver con temas como la relación del docente con el sistema escolar, sus pares, los padres de familia, otros factores, los otros actores o agentes sociales de la educación, y otro tema como el de saberes relativos al estatus laboral o intelectual. Argumentos informales que circulan en la comunicación, que no tienen que ver forzosamente con la formalidad de las prácticas discursivas disciplinarias, sino con aspectos relativos, por ejemplo, al nivel gestual en la comunicación del docente, a las maneras de interrelacionarse los alumnos en una dinámica de grupos en el aula, etcétera, etcétera. O inclusive cuando se trata de prácticas discursivas, ahora lo veo más adelante, aspectos informales son aquellos que tienen que ver con los contextos no declarados de las prácticas discursivas, los ideales, los valores. Ese nivel de la informalidad está siempre muy presente en la actividad profesional misma del docente, y el docente tiene que jugar con ello para diseñar sus estrategias de intervención hasta llevar al objetivo superior de formación de pensamiento en el alumno. Los acuerdos intersubjetivos que intervienen en la cooperación, un aspecto muy fundamental también en la relación del conocimiento profesional, que no se la juega siempre lo académico a su definición. Lo que ya les mencionaba, los ideales y valores, en particular aquellos que mueven pensamiento crítico en el alumno, que tienen que ver tanto con los objetos de estudio y su relevancia social, ideales y valores sobre los individuos, su relación con el otro y el entorno, sobre los valores humanos, y esta es una altísima componente del tema de responsabilidad social de la actividad del docente. Así que lo que yo quiero mostrar es que en una dimensión tan sustancial de ideales y valores del conocimiento profesional del docente está metido el tema de la responsabilidad social, ¿no? Luego están las famosas competencias especializadas y las metacompetencias integradoras en el conocimiento profesional del docente, en particular competencias integradoras que emergen en la actualidad por efectos de los recursos que tiene como nunca a su disposición el profesor para ejercer su oficio, plantean este tipo de problemas de las metacompetencias. Por ejemplo, cómo formar individuos creativos que construyan conocimiento a través de un aprendizaje cooperativo, ¿no? La interacción cotidiana en blogs y en redes, en Internet, pues plantea ese problema de cómo la creación entre individuos surge del trabajo cooperativo. Ese asunto es una metacompetencia integradora, pero como vamos ahora a ver otros más. En el segundo componente del conocimiento profesional del docente, que ya no tiene que ver tan solo con la dimensión académica y disciplinaria, nos enfrentamos con las llamadas nuevas realidades del campo de la educación que están afectando todos los días y renovando el conocimiento profesional del docente, la manera como él maneja, ¿no?, en la soledad de su aula, la relación con sus alumnos.
Un factor de nueva realidad es el de la deslocalización y virtualización de la escuela. No hay que ahondar en ello, pero es un aspecto significativo y parte de la política nacional e internacional sobre estas nuevas realidades tiene que ver con ese asunto de la deslocalización y la virtualización. Me refiero en particular al Congreso Internacional de la Educación Superior de París de 2009, de la UNESCO, en la cual se dijo por primera vez de una manera clara y categórica, ¿no?, que los modelos exógenos de formación educativa habían fracasado y que estábamos a partir de el comienzo de los años 2009-10 en una nueva era de transición en la creación de modelos educativos y pedagógicos endógenos. Esa situación tiene que ver justamente con este tema de que la escuela ya no es el sitio que era, que está deslocalizada y que está virtualizada. El otro, la fragmentación del campo de la educación por la emergencia de los famosos nuevos actores sociales de la educación. Compartir es un nuevo actor de la educación. Las cámaras de comercio son nuevos actores de educación. Así que esa es una realidad nueva que afecta la práctica de los docentes. Los ingenieros metidos en la política pública para ser profesores son un nuevo actor de la educación. Ahí los tienen, ahí están, la política del Estado los está introduciendo y legitimando como nuevos actores del Estado. El Estado frente a la educación ha asumido una posición de, en la medida en que, ¿no?, se desmonta de sus responsabilidades republicanas en orientar la educación y la transfiere a la sociedad, ¿no?, vía, por ejemplo, la privatización de la educación, ¿no?, al mismo tiempo legitima a esos individuos como nuevos actores de la educación. La invisibilidad, la inviabilidad de modelos exógenos, ya lo mencioné, como el de la tradición educativa de la transmisión del saber. La naturalización en el campo de la pedagogía de una serie de discursos sobre los desafíos de la educación, ¿no?, todos ellos ligados a desafíos pensados desde un cierto concepto de sociedad, como el de cambio tecnológico, un gran desafío para la educación, la sociedad del conocimiento, un gran desafío para la educación, la competitividad, la innovación. Frente a ese tipo de nuevas realidades, el educador tiene que repensar su propia práctica, su conocimiento profesional de docente se tiene que someter tiene que someter esas categorías a un examen crítico y para ello debe, ¿no?, apelar a conceptualizaciones cada vez más y más finas y principalmente de carácter interdisciplinario. La crisis de las relaciones históricas entre mercado, sociedad y política y sus incidencias en el campo de la educación y la pedagogía, ese es un aspecto fundamental. Tal vez de esa nueva realidad de la educación poco se habla, pero emerge cada vez más en los problemas medioambientales, los problemas de el sometimiento de la educación a la lógica del mercado, perdiendo la autonomía del mundo, de la lógica del mundo de lo educativo que siempre ha tenido, etc. Quiero a este punto agregar que el educador, entre esos dos enfoques, ¿no?, entre el conocimiento que viene desde lo académico y el conocimiento que viene de esas nuevas realidades, pues parece ya venirse configurando, ¿no?, una otra dualidad que se da entre la interdisciplinariedad y la interacción de pares. Como que el conocimiento profesional del docente y la pedagogía del saber analizar, hoy por hoy, ¿no?, nos remiten a estas dos ideas que ya en los lineamientos curriculares, algunos de los compañeros aquí presentes de la comunidad educativa contribuyeron a plasmar en política pública, cuando se decía, por un lado,
que el docente, con respecto al docente como intelectual, que el futuro maestro debe recibir una formación intrínsecamente interdisciplinaria, distinta a la que se ha venido realizando. Esto es, una sumatoria de cursos que el alumno debe sumar por su propia cuenta y riesgo. Entonces, primero que todo, la interdisciplinariedad que apunta a la dimensión intelectual del docente. Y por otro lado, la interacción de pares y la autonomía del oficio. Decían los lineamientos. Así, por ejemplo, un curso de cálculo debe incluir su historia, su epistemología, su didáctica en el sentido moderno del deber ser, del resultado de la indagación investigación de un equipo de trabajo interdisciplinario y, por qué no, interinstitucional. Esa interacción de pares se miraba alrededor de las dimensiones que tienen que ver con el saber académico, la histórica, la epistemológica, la filosófica, ¿no? Pero si vemos el curso, la formación incluso matemática en un contexto como el que acabo de plantear más amplio, pues veremos que la indagación e investigación tiene que apelar a complementariedades disciplinarias de diverso tipo, socioculturales, políticas, desarrollo económico, categorías de esas se ponen en cuestión desde una nueva dimensión de conocimiento profesional del docente. Estamos hablando de acontecimientos ante colegas profesores que ingresan a su formación doctoral. Asistimos a un acontecimiento, pero todos nosotros hacemos parte de una comunidad más amplia, ¿no? Es un campo intelectual de educación y pedagogía como campo de formación, ¿no?, posgradual y de investigación. Ese campo tiene su historia, ¿no? Un acontecimiento de la historia reciente de este campo, de los años 70, es la constitución de los equipos que van a producir en Francia la Escuela de la Didáctica Científica, llamada así, Escuela de Didáctica Científica, hacia los años 70. Es curioso, ¿no?, que en ese momento, ¿no?, estas gentes, estos colegas, estas personalidades que están asistiendo a ese acontecimiento, se reclamen de un nuevo campo científico, de la didáctica científica, a partir justamente de una pedagogía del saber analizar, ¿no? Un saber analizar como crítica a las tradiciones pedagógicas, ¿no? Ahí he colocado uno de los líderes de ese movimiento, el profesor André Rebus, de la Universidad París 7, que azaraba a todo mundo en ese entonces con una indagación, con una pregunta: ¿pero de verdad comprendemos bien lo que significa comprender? Es decir, una vez que criticamos la pedagogía de la transmisión, ¿no?, ¿qué queda como acto de comprensión? ¿Qué significa comprender? Todos compartimos claramente eso. En el proyecto en el cual participé hace un par de años acá, el proyecto Paradigmas, que coordinó el profesor Echeverri en la Facultad de Educación, discutimos mucho estos temas y estos temas relativos a la constitución del campo de la educación y la pedagogía en Colombia y qué metodologías se emplearían para estudiar esta dinámica del campo. En particular, la reflexión que planteo sobre esto del saber analizar, pues viene de la interacción con estos colegas en ese equipo, y hablábamos precisamente de cómo ese acontecimiento que se genera en el campo de la educación y la pedagogía a través de un proceso de delimitación del campo, en el sentido de que una delimitación crítica frente a las pedagogías de la transmisión, y al mismo tiempo es un acontecimiento de constitución de campo en esta época, en la medida en la cual, ¿no?, hay una proliferación, ¿no?, de experiencias en el campo de la educación y la pedagogía, ¿no?, que hacen viable la delimitación, ¿no? Es decir, hoy cabría la pregunta cómo las categorías
delimitación de campo y proliferación de iniciativas críticas de, ¿no?, modelos tradicionalistas están influyendo en la dinámica del campo de la educación y la pedagogía en el país. Y hacer la pregunta, ¿no?, en sectores, en el campo de la educación de las matemáticas, en el campo de la educación de las ciencias naturales, etc. Pero volviendo a ese origen del saber analizar ligado con la emergencia de un nuevo paradigma en el campo de la educación y la pedagogía, la crítica de esta corriente francesa a la ilusión de la transparencia o pedagogía del buen sentido, apuntaba precisamente al punto de vista no tanto cartesiano mismo, porque él en las reglas de formación del espíritu habla en otros términos, sino a la manera como fue adoptado el cartesianismo y reinterpretado en los siglos subsiguientes. Es decir, crítica a la ilusión de transparencia que representa lo siguiente: todo el mundo tendría una disposición mental para comprender las matemáticas, por ejemplo, siempre y cuando éstas se le presenten con la debida claridad. Y el modelo transmisionista se ha basado precisamente en ese hecho, ¿no?, en la presentación clara y sencilla por parte del profesor de unos contenidos temáticos a los estudiantes para que ellos, ¿no?, descubran, ¿no?, o capturan o aprendan esa transmisión. Entonces, esa sería la comprensión. No quisiera ahondar en el asunto, pero distintas metodologías didácticas y de la filosofía de las matemáticas hoy por hoy ponen en cuestión ese tema, todas ellas centradas en los asuntos de la subjetividad, descifrar cuál es el contenido de la subjetividad cuando está en la tensión de la comprensión. Pues simplemente menciono todas las, en el caso de matemáticas en particular, las corrientes de la fenomenología didáctica que se inspiran en las filosofías de juegos del lenguaje de Wittgenstein. Esa crítica de Revis y de los pioneros de la Escuela de la Didáctica Científica Francesa estaba centrada en estudios de personas como Hadamard, un célebre matemático creador de un libro que convulsionó en buena medida el campo de la educación matemática en los años 40 y pico, la psicología de la invención matemática, que retomaba pues toda la reflexión sobre los temas postkantianas sobre la educación al estilo de Poincaré, que decía Revis que las comunidades se podrían dividir, la sociedad se podría dividir en dos grupos: quienes saben que aún las ideas más naturales no se capturan de un solo golpe y reconocen que la comprensión es el resultado de un trabajo laborioso y a veces desalentador, ¿no? Es decir, una incomprensión total del esfuerzo, del conocimiento profesional del docente, que no tiene que ver el proceso, puesto que la sociedad tiene sus ojos puestos, ¿no?, en los productos de ese proceso, las competencias, los logros, los resultados. Y el otro grupo social, ¿no?, que está ligado con ellos, que se resisten a comprender aquello que no les es familiar y que, enfrentados a un problema que exige un esfuerzo laborioso de comprensión, se contentan con reclamarle al primer grupo una receta, un medio sencillo, una resolución. Ese es digamos, el dilema, ¿no?, social ante el cual se enfrenta el educador desde el dominio de su conocimiento profesional del docente. El segundo grupo, que es el que predomina, pues justamente es interpretado en ese tipo de resultados, ¿no? Cuando esos resultados explotan y en las pruebas de medición de talento y de competitividad ofrecen lo que son, entonces la comunidad no va sobre ella misma para ver cuáles son las ideologías que han favorecido ese
pragmatismo, ese positivismo de los resultados, sino que sencillamente condena, le pasa una cuenta de cobro al docente. Su calidad, la fuerza mayoritaria del grupo P, del grupo B, del segundo grupo, legitima las pedagogías de la ilusión de la transparencia. Bueno, pero no todo es este panorama. Hoy por hoy emergen las ofertas de las mayéuticas del mundo digital. Hace 2 años o 3, 2 años, en el 2012, el Ministerio de Educación Nacional trajo a Bogotá al padre de esa nueva pedagogía, el biólogo francés François Tadei, que introdujo este planteamiento en el país y desde entonces ha venido discutiéndose ampliamente. Ello se inspira pues, en las posiciones de Platón en la República, que recuerdan ustedes, decía sobre la opinión verdadera y conocimiento, que no basta tener una opinión verdadera sobre las cosas, es necesario conocer la razón de ser de las cosas. Y la pedagogía y la ilusión de la transparencia ya está aquí, la crítica a esa pedagogía está aquí, en el comienzo de las bases griegas de la civilización occidental, ¿no? Sino que se ha perdido en la evolución de la historia. Distinguir una cosa por su propia característica, decía Platón en la República, no necesariamente significa conocer la cosa en sí. Y la mayéutica, como se sabe, en la teoría platónica de la reminiscencia, las opiniones verdaderas pueden transformarse en ciencia mediante la interrogación socrática. Ellas mismas no son ciencia, las verdaderas, pueden transformarse en ciencias, pero es necesario que el sujeto las trascienda por un acto particular, ¿no? Conducido por un sabio, en particular por Sócrates. Sócrates despierta esas opiniones verdaderas adquiridas previamente por el esclavo y las convierte, ¿no? en la ciencia geométrica. Sócrates es pues el maestro, su función no es transmitir, su función es educar, de exducere, conducir al individuo a pensar en sí mismo, fuera de sí, de sus prejuicios y ayudarle a acceder a lo universal. La mayéutica es la manera de conducir al individuo a interrogarse sobre aquello que lo constituye. Si se reconocen los conocimientos adquiridos en su formación media y superior, o si debe generar a partir de ellos un conocimiento personal, autónomo e interrogativo. Esta manera de resituar en contexto moderno educativo el problema de la mayéutica nos lleva a la mayéutica, o lleva pues a François Tadei a proponer en el blog de la Weiser University Community la mayéutica en la era digital. Decía en la charla que dio en octubre del 12 Tadei, se hacía la pregunta, ¿cómo reinventar la mayéutica para que apunte no solo a ideas, sino también a proyectos? ¿Cómo ayudar a alumnos y profesores a convertirse en pensadores autónomos, capaces de inventar ideas y proyectos interactuando entre ellos y con entornos dinámicos? Y entonces, más que dar respuestas, situaba, ¿no?, oportunidades y desafíos que enfrentan los sistemas educativos en este momento. Nuevos desafíos, ¿no?, que tienen que ver con desarrollo sostenible, crisis ecológica, crisis económica, climática, de salud, crecimiento exponencial del conocimiento y la tecnología, como las siguientes. Motivar a las nuevas generaciones en contra del desinterés por la educación científica, un gran desafío que enfrenta la educación. Aprender a aprender, actualizar y desarrollar conocimientos pertinentes, la cooperación, la comunicación, la creatividad, la crítica positiva,
las 4 Cs de la propuesta de la mayéutica digital de TADI, que los llevan a hablar de las NTICCC, las nuevas tecnologías de la información y esas 4 Cs. Cobertura de la educación superior, se requerirían, según estimativos del mismo Congreso de la UNESCO del 2009, por lo menos 100 millones de nuevos estudiantes a nivel de la formación universitaria. Es decir, todo ello, esas oportunidades y esos desafíos estarían situando las posibilidades de un nuevo paradigma, de un cambio de paradigma. Internet facilita intercambios científicos y acceso a las bases de datos, oportunidades, el email y el futuro de la comunicación electrónica, facilita el incremento en la transmisión y la velocidad de transferencia de la información. Los motores de búsqueda proveen información relevante por demanda, pero no solamente se trata de información, sino ante todo se trata de recursos de la web para comunicar en redes, para socializar, para generar conocimiento creativo, no tan solo para informarse. La información, ¿no?, de los motores de búsqueda para nosotros en la educación, pues tiene el gran problema del copia y pegue, ¿no? Pero ya un blog, ¿no?, o ya una red de interacción a través de un blog, ¿no?, ya ofrece la dimensión no tan solo del desbordarse, de la asimilación de la información, que no es interactividad por internet, sino que el blog ya y las redes son interactividad, es decir, recursos para que trascienden la información y que generan ya cooperación, conocimiento cooperativo. Terminaba, me recuerdo, sugiriendo en esa charla TADI que hay una ética comunitaria que está involucrada, ¿no?, en la pedagogía de esta mayéutica digital, que está tocando la intersubjetividad de una manera radicalmente nueva. Esa ética es de carácter comunitario y cuando enfrentado ya a la dinámica del aula, el contexto del aula implica que, ¿no?, los miembros del aula, ¿no?, deontológicamente participan en el espacio público, es decir, el aula está abierta al espacio público, ¿no?, está lanzada, no está encerrada, sino abierta, y hay una comprensión y aceptación, ¿no?, de los miembros del aula sobre ese tema. Como los miembros del aula se muestran una apertura de espíritu en las discusiones y debates, se muestran solidarios con los otros alumnos, laboran hacia la constitución de conciencia crítica. Esa oferta de ética comunitaria le ha servido a un personaje muy importante para la comunidad de educación matemática, como es Louis Radford, cuyas metodologías son estudiadas en los distintos programas de formación. Muchos de ustedes que hoy se inauguran van a tener que ver con estas propuestas con Louis Radford. Louis Radford es un guatemalteco que ha hecho su carrera en tanto investigador y profesor universitario en Canadá, y es importante mencionarlo porque por su trayectoria investigativa recibió la más alta, el premio más alto en la comunidad de educación matemática que otorga el ICMI a nivel internacional, que es la medalla Hans Freudenthal. Más adelante hablaré de otro medallista ICMI que también tiene que ver con este tema de la pedagogía del saber analizar. Pues bien, Radford, retomando el concepto de ética comunitaria que les he mencionado antes, y refiriéndose a lo que es el enfoque suyo de la historia, de la concepción histórico-cultural de la enseñanza y el aprendizaje, dice en una conferencia en la que algunos de nosotros, los que están aquí, asistimos en Santo Domingo recientemente, dice lo siguiente: saber analizar las formas de
producción de saber y de construcción de subjetividades en el aula en 2 niveles. 1, promoción de comprensiones conceptualmente profundas y culturalmente variadas de las matemáticas. Es decir, ir al aspecto propiamente de los contenidos matemáticos desde una dimensión histórico-cultural. Luego, creación de espacios de reflexión crítica en el aula, de manera que haya un crecimiento subjetivo, socialmente responsable del alumno. Es la didáctica de las matemáticas desde esta perspectiva y otras, no puedes disociar los aspectos relativos a lo académico de los aspectos relativos a la dimensión del conocimiento profesional del docente. Se pregunta Radford en una correspondencia que tuvo con otro joven investigador noruego en didáctica de las matemáticas, Jan Wist, ¿cómo puede la historia de las matemáticas formar los alumnos como mejores ciudadanos? ¿Será que puede hacerlo solamente a través de la formación, en los desarrollos de los conocimientos científicos, los desarrollos históricos de los conocimientos científicos? Pues no. El conocimiento profesional, el aporte de la historia, el conocimiento profesional del educador matemático en particular, no podría simplemente limitarse a el desarrollo de los saberes de referencia. La historia tendría que también intervenir de alguna manera en el enriquecimiento del conocimiento profesional que el profesor moviliza en la propia práctica de la educación. La respuesta conduce allá. Pues bien, dice Radford, la historia contribuye a formar los mejores alumnos como ciudadanos, haciéndolos conscientes de que la realidad que tenemos frente a nosotros no puede entenderse realmente si no se la comprende a través del análisis de la historia que está detrás de los procesos de la matemática contemporánea. Esto significa que la historia de las matemáticas es algo que ha de permitirnos ser profesionales críticos, individuos críticos en una sociedad en donde tenemos que enfrentar múltiples decisiones y diferentes opiniones y relacionarnos con gentes de diversas culturas. En el lugar tan complejo en que se ha convertido nuestro mundo contemporáneo, pienso que la historia de las matemáticas tiene un papel de empoderamiento. Pero de nuevo, no porque nos permita resolver mejores problemas, sino porque nos hace mejores individuos, en el sentido de ser individuos capaces de entender mejor otras racionalidades y otras formas de pensamiento sobre el mundo. Consecuencia, no es la historia de las matemáticas que se reduciría a los contenidos académicos, por ejemplo, a las buenas explicaciones de las dimensiones epistémicas de los temas, la que va a formar los buenos ciudadanos. Y con esto termino mencionando una parte de la intervención que otro medallista ICMI, International, la Comunidad Internacional de Instrucción Matemática, hizo en el evento que les menciono de la ciudad de Santo Domingo. D'Ambrosio obtuvo la otra nominación importante de la comunidad ICMI, la medalla Felix Klein en 2005. Esa se otorga por la trayectoria de toda una vida del intelectual en la educación matemática. ¿Qué nos dice D'Ambrosio en esta conferencia? Que la responsabilidad social de los profesores de matemáticas, en tanto de educadores, en primer lugar es promover ciudadanía, preparar al individuo para integrarse de manera productiva en la sociedad, a través de la transmisión de valores y la toma de conciencia de los valores y derechos en la sociedad. Pero también promover creatividad, en sentido de creatividad que contribuye al progreso de la humanidad. Es decir, contribuir a que las personas realicen sus potencialidades y logren el desarrollo de sus capacidades al más alto nivel. De lo anterior surgen dos desafíos para la educación y en particular para la educación matemática. Una transmisión de valores, dice D'Ambrosio, deben estar enraizados en
Una transmisión de los valores enraizados en el pasado que conduzca a la ciudadanía, mas no a una ciudadanía sumisa. Segundo, la promoción de lo nuevo para un futuro incierto que denota creatividad, mas no una creatividad irresponsable. Los valores cambian a lo largo de la historia, pero hay una ética mayor que la educación debe preservar para que no se diluya la calidad del ser humano. Ello tiene que ver con el respeto por el otro, la solidaridad con el otro, la cooperación con el otro. Esta frase de D'Ambrosio, el pensamiento matemático que promueve la escuela es excesivamente clásico y por lo tanto insuficiente con respecto a las posibilidades de observación y los instrumentos de análisis del mundo contemporáneo. Claro, la brecha es enorme entre el currículum tradicional, convencional. En matemáticas sabemos que ese currículum viene por lo menos, es de la factura del currículum de Euler en los años, en la Ilustración. Hay una brecha enorme, pero la modernización, cerrar la brecha, no es solamente llenarle los contenidos nuevos, ¿no? Y el esfuerzo del pedagogo y el educador matemático no estaría en ver cómo convierte la fórmula sagrada que permita incorporar nuevos contenidos modernos de las matemáticas. Hoy por hoy, en la diversidad en que se ha constituido el mundo global, hay una serie de conocimientos de otro tipo de cosmovisiones que están ahí peleando por tener su lugar en el currículum, en particular de formación de los docentes en matemáticas. Es a ese al que se está refiriendo D'Ambrosio, y con la importancia que este punto tiene es que termino mi conclusión, mi exposición de esta charla. Dice D'Ambrosio, es importante que en la búsqueda de un conocimiento más amplio no se descarten otros modos de pensar y otras visiones de la naturaleza y del mundo mental, físico y social, que son parte de otras maneras de formular y organizar el conocimiento, inclusive aquellas que estamos intentando superar. Me refiero específicamente a Clara, a las culturas que fueron excluidas, subordinadas y marginadas en el proceso de dominación colonial. Gracias.